Listo. Bien, buenas noches hermanos. Quiero darles la bienvenida a este estudio de varones. Esta noche no estará con nosotros el pastor Héctor Romo y será nuevamente para mí un gozo poder compartir la palabra de Dios una vez más con ustedes. Antes de comenzar, quisiera pedirles que pusiéramos este estudio en las manos del Señor y nos pongamos a orar por la palabra para que Él dirija de manera providencial su mensaje. Les pido de favor que oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos un miércoles más de varones para compartir, Señor, tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, que tú prepares los corazones de mis hermanos, que prepares la palabra, Señor Dios, que será compartida esta vez. Es palabra que es tuya, Señor Dios, así que, Señor, tú haz con ella lo que tú quieras en el corazón de mis hermanos, que sea para edificación, que sea para crecimiento, que sea para gozo, que sea para fortalecimiento espiritual. Esto conforme a tu misericordia, amado Señor. Permite que todo salga conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, el tema que veremos hoy es confianza en Dios en medio de nuestras tribulaciones. Ese es el tema, confianza en Dios en medio de nuestras tribulaciones. Y para eso veremos el Salmo 63. El Salmo 63 es el que estaremos viendo el día de hoy. Pero antes de comenzar, debemos definir qué es una tribulación. ¿Cómo podemos identificar si estamos viviendo o hemos vivido alguna tribulación? En el Salmo 46:1 podemos leer: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra tribulaciones que aparece aquí significa estar en aprietos o aflicción o estrechez. La tribulación es estar en problemas o en angustia o sufrimiento en un sentido mental o también espiritual. Y esto es ocasionado por la presión de alguna circunstancia o evento desafortunado. Particularmente la tribulación que veremos hoy en el Salmo 63 tiene que ver con ser perseguidos o ser acosados. Por otro lado, Dios nos dio su palabra y es en el libro de los Salmos el que con mayor frecuencia acudimos al momento de una dificultad o de una tribulación. Hay salmos que nosotros mismos buscamos y al leerlos nos consuelan, nos animan y nos confortan y nos van dando paz en nuestro momento de aflicción. Esto simplemente sucede así porque nos identificamos con los sentimientos de dolor o de aflicción por el que pasaron los salmistas y encontramos consuelo en ellos. ¿O acaso no, hermanos, acudimos a leer el Salterio cuando nos sentimos abatidos? ¿Acaso no hemos leído el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O el clásico Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O un ejemplo más, el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Al leer y meditar en estos salmos es como un bálsamo, hermanos, es como una pomada para nuestra alma. Sin duda alguna podemos asegurar que el Salterio nos ha dado aliento, esperanza, consuelo, apoyo y estabilidad a cada uno de nosotros cuando hemos pasado por momentos de dificultad, de necesidad o de tribulación. De modo que son los salmos, y es particularmente en este libro donde nos refugiamos con mayor frecuencia en esos momentos difíciles. Por otro lado, en ocasiones nos identificamos con el dolor de los demás, con la angustia o el sufrimiento de otras personas, muchas veces porque nosotros las hemos experimentado también. Y nos alentamos y fortalecemos de alguna manera cuando alguien pasa por alguna adversidad y sale de ella como un vencedor, fortalecido por haber pasado, decimos, la prueba.
La vida del rey David, el dulce cantor de Israel, como es identificado en 2 de Samuel 23:1, estuvo marcada por una serie de altibajos emocionales. Unas veces lo llevaban al dolor, otras a la alegría, otras a la alabanza y otras a la adoración y a la acción de gracias. Estas las podemos ver desplegadas en cada uno de los salmos que él escribió. Hay en el Salterio, hermanos, 73 salmos que llevan la inscripción de David. Y hay por lo menos otros 50 que aparecen sus rasgos creadores y originales. La vida de David puede clasificarse en 5 periodos. El primero es su juventud, el segundo es su ascenso al trono, el tercero va desde su pecado con Betsabé hasta la huida por Absalón, el cuarto desde la huida hasta la restauración de Jerusalén, y el último periodo es el que comprende su muerte. De estos 5 periodos se pueden encontrar 13 salmos que están directamente relacionados con incidentes en la vida de David. Por ejemplo, el Salmo 3 es cuando David huyó de su hijo Absalón. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel 15, de los versículos 3 al 17. O el Salmo 18, que es el día en que el Señor salvó a David de sus enemigos, particularmente del rey Saúl. Encontramos el pasaje de 2 de Samuel 22, del 1 al 51. O qué tal este salmo muy conocido por todos nosotros, el Salmo 51, cuando Natán confronta a David por su pecado con Betsabé. La historia la encontramos en 2 de Samuel del 12, del 1 al 14. O el Salmo 57, cuando David huyó de Saúl hacia una cueva. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de estos periodos de la vida del rey David. El Salmo 63 que veremos hoy fue escrito cuando estaba siendo perseguido y fue a esconderse al desierto de Judea. Hay 2 sucesos en la vida de David en los que esta historia puede encajar. Uno se encuentra en 1 de Samuel 23:14, cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo, y el otro aparece en 2 de Samuel 15, del 14 al 28, cuando huía de su hijo Absalón, quien había usurpado el reino. En el versículo 11 de este salmo, del Salmo 63 que veremos, David hace referencia a sí mismo como rey. Debido a esta pequeña referencia, es muy probable entonces que este salmo lo haya escrito cuando huía de su hijo Absalón y no cuando era perseguido por Saúl, porque aunque había sido ungido por Samuel, no era aún rey de Judá, ni había sido proclamado rey completamente de Israel. Entonces, pues podemos referirnos a este tercer periodo de su vida cuando escribió el Salmo 63. Es decir, desde el pecado de Betsabé hasta la huida con Absalón. David lo escribió cuando estaba en el desierto de Judea, y como dijimos, es muy probable por causa del golpe de estado de su hijo Absalón. Esta es la razón por la que David se esconde entre las montañas del desierto, está huyendo junto con toda su familia y una guardia personal de unos 600 hombres aproximadamente. Para darnos una idea de lo complicado de esta tribulación, en el Salmo 3, donde David escribió acerca de esta persecución, enfatiza la cantidad de adversarios que tenía. Dice: «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí». En el libro 2 de Samuel del 17:11, donde aparece este pasaje, dice: «Muchos, una multitud como la arena que está a la orilla del mar». Esta cantidad de enemigos eran los que perseguían al rey David y por eso fue a esconderse al desierto. Por otra parte, el Salmo 63 se clasifica como un salmo de lamento individual por ser perseguido y a su vez es un salmo de confianza individual. El lamento y la confianza, como veremos, están interconectados. El título del salmo es Dios, satisfacción del alma. Entonces, como hemos venido diciendo, en este salmo David confió en Dios cuando estuvo en el desierto de Judea, debido a que era perseguido.
Al estudiarlo, veremos 3 motivos que nos ayudan a confiar en Dios cuando estamos pasando por alguna tribulación y que nos ayudan a depender solo en Él. 3 motivos que nos ayudan a confiar en Dios cuando estamos pasando por alguna tribulación y estos nos van a ayudar a depender solo en el Señor. El primer motivo es confiar en Dios porque es poderoso. Lo vamos a encontrar en la primera estrofa, los versículos 1 al 4. El segundo motivo es confiar en Dios porque ha sido nuestro socorro, la segunda estrofa del Salmo, versículos del 5 al 8. Y finalmente confiar en Dios por su justicia, versículos del 9 al 11 en la última estrofa. Si me acompañan, vamos al Salmo 63 para darle lectura. El Salmo dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Bien, veamos el primer motivo, es confiar en Dios porque es poderoso. Como lo vamos a ver en la primera estrofa, el salmista inicia diciendo: Dios, Dios mío, eres tú. David comienza su alabanza diciendo Elohim, Elohim. El nombre Elohim viene de una raíz que significa fuerte y poderoso. Enfatiza el poder de Dios, que es todopoderoso. David está llamando al Dios de dioses, se dirige al Dios altísimo, sublime y todopoderoso. Con estas palabras que está utilizando David aquí al iniciar su alabanza, está expresando la grandeza exponencial sin límite del poder de Dios, del Dios poderoso que David reconoce no solo como Dios, sino como su Dios, es decir, como su Señor. De madrugada te buscaré, le dice. A este Dios todopoderoso David busca. Literalmente el verbo buscar aquí significa importunar, está importunando a Dios. David inquiere y busca, y mientras va amaneciendo, es probable que durante el frío de la madrugada, si nos imaginamos un poco, hermanos, David haya levantado los ojos al cielo, quizá no durmió, o quizá se despertó de un sueño muy corto por la preocupación, quizá ha estado orando y ahora levanta los ojos al cielo, quizá un cielo lleno de estrellas ahí en la penumbra de la noche en el desierto, mientras los que con él habían huido estaban fatigados y ahora estaban dormidos. Mi alma tiene sed de ti, le dice. David está en el desierto, literalmente, y por definición, ¿qué es lo que no hay en los desiertos? Pues agua. Por lo tanto, en los desiertos se padece de sed, porque el aire seco de los desiertos no tiene suficiente humedad, no hay nubes o hay poca lluvia, son secos, llenos de arena que provocan sed. Por lo tanto, David está aquí evocando, está recordándonos el lugar donde está y la intensidad de la sed que debe tener, porque no es lo mismo tener sed en la ciudad que tener sed en el bosque o en el campo o en tu casa, que tener sed en el desierto. Es probable quizá que estuviera sediento, pero esta necesidad fisiológica no era comparada con la necesidad más apremiante que tenía, su necesidad espiritual. Con esto podemos comprender que no podemos separar nuestra situación externa y nuestro sentimiento interno.
Pero tan importante es resolver nuestras necesidades físicas como nuestras necesidades espirituales. Un ejemplo de esto nos lo dio el Señor Jesucristo cuando mucho tiempo después, en este mismo desierto, le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y David buscaba satisfacer esta necesidad espiritual que tenía. Le dice: mi carne te anhela. Su alma y su cuerpo, todo su ser, anhelaban la presencia del Dios Todopoderoso. Como un sediento anhela el agua en el desierto, asimismo David deseaba ardientemente, con ímpetu y apasionadamente, a Dios en la oscuridad de la madrugada. Y qué forma, hermanos, tan hermosa de decirle al Señor que su alma y su carne lo desean intensamente. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Le dice: en tierra seca y árida, donde no hay aguas. David está, hermanos, todo seco, quemado por el sol. Aquí sus padecimientos son tan intensos que su carne literalmente desmaya. En esta imagen dura y desoladora, así está también su alma en sequedad, y anhela la presencia de Dios, que es la fuente de agua viva, la fuente de vida. Continúa en el versículo 2: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David buscaba y anhelaba ver el poder y la gloria de Dios, tal como la había visto ya. Aquí el salmista no explica cómo fue que vio esta gloria y este poder, pero la había visto ya en el santuario y buscaba verla ahora que estaba en el desierto. Recordemos que no había templo en los días de David, pero es probable que el santuario al que se refiere sea la tienda en Jerusalén donde destinó para colocar ahí el arca del pacto de Dios. Acompáñenme, hermanos, al libro de Segundo de Samuel y leeremos partes alternadas desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7 para ir viendo esta historia y a qué se refiere con lo que dice David, así como te he mirado en el santuario. Si van conmigo al segundo libro de Samuel 6, versículo 17, segundo de Samuel 6, 17, dice así: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David la había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Más adelante, en el capítulo 7, vamos a leer versículos 1 al 5, segundo de Samuel 7, de 1 al 5, dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo moré? Y bien, más adelante, hermanos, si vamos a los versículos del 8 al 16, para irnos adelantando un poco, vamos a ver qué fue lo que el profeta Natán le dice a David. Versículo 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Lo que vemos aquí, hermanos, es que este Dios poderoso hizo un pacto con David. Este es el pacto davídico. Elohim le prometió que su nombre, el nombre de David, sería un nombre grande. Le prometió un lugar para Israel que nunca sería removido. Le prometió un hijo que se sentaría en su trono terrenal, el cual se cumpliría con su hijo Salomón, y un hijo que regiría un reino que se establecerá para siempre, promesa que se cumplió con Cristo Jesús. Y aquí viene nuestra referencia. Leamos el versículo 18, segundo de Samuel 7:18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. El rey David había entrado entonces, hermanos, al santuario a orar delante del Dios Supremo, después del que el profeta Natán le había comunicado el pacto con el Dios Todopoderoso. Ahí, delante del arca de Dios, mientras oraba, David contemplaba la gloria y el poder de Dios por todas estas grandezas que has hecho por tu palabra, como le dijo. Dios hace lo que quiere, sus obras revelan su gloria y su omnipotencia, porque el poder le pertenece, hermanos, solo a Él. De manera que, volviendo al Salmo 63, en el versículo 2, cuando David le dice, para ver tu poder y tu gloria, buscaba mirar a Dios como lo había visto aquella vez. De alguna manera quizá le estaba recordando David a Dios este pacto que había hecho con él. Buscaba poder comprender, en la medida que un hombre puede comprender, la fidelidad de Dios y contemplar su poder, su majestad, su verdad y su amor. De regreso en el Salmo, vamos al versículo 3, sigue diciendo, porque mejor es tu misericordia que la vida. David comienza a alabar a Dios, reconociendo que la misericordia de Dios para él es mucho más amplia, más agradable, más encantadora que su propia vida. Pablo lo dijo de esta manera a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al hablar de su misericordia, David se refiere a la bondad, al amor constante, a la gracia y la fidelidad de Dios para con los hombres, porque ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para que el Dios de los cielos se fije en nosotros o atienda a nuestro llamado y resuelva nuestros problemas o dificultades cuando estamos siendo perseguidos o estamos siendo acosados? En el versículo 3 sigue diciendo, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Y aquí está uno de los ejemplos más significativos. A pesar de todo, los labios del salmista alaban a Dios. David utiliza todo su cuerpo para alabar a Dios y alaba sin importar las circunstancias. El salmista bendice a Dios. Y recordemos, hermanos, que está en el desierto, está lamentándose por ser perseguido, pero también está alabando, bendiciendo y confiando en el Dios omnipotente. Qué ejemplo, hermanos. No se queja, no maldice, no busca otra salida, sino que pone su confianza en el único que pueda ayudarlo y darle consuelo a su alma, que es este Dios fiel y todopoderoso. En tu nombre, le dice, alzaré mis manos, y el salmista toma una postura que era común en el Antiguo Testamento para orar, levantar las manos al cielo. Esta postura denotaba una disposición de recibir cualquier don proveniente de los cielos, proveniente de Dios, y por otro lado era una posición que indicaba confianza exclusivamente en Dios.
Con las manos al cielo, David estaba declarando que confiaba plenamente en Elohim, en el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que dependía y esperaba únicamente en el favor de él. En una de las etapas más difíciles y desoladoras y tristes de su vida, pues su hijo lo está persiguiendo, pero David busca al único Dios de poder, confía en su Dios poderoso y fiel. Pero esta confianza va acompañada ¿de qué, hermanos? Va acompañada de lamento al Dios omnipotente que puede socorrerlo. Esto nos debe llevar, hermanos, a pensar que ningún problema o ninguna dificultad o persecución es más grande que Dios. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, quien dijo sea la luz y fue la luz, quien también creó la expansión de los cielos y las estrellas, esas mismas estrellas que probablemente vio David en este desierto y que con sus manos levantadas al cielo mostraba la dependencia a este Dios poderoso. Ningún problema, hermanos, o dificultad o tribulación es tan grande para Dios y que Él no pueda resolver. Ninguna enfermedad, ningún padecimiento es más grande que Dios. O incluso, si lo vemos en perspectiva y lo comparamos, muchas de nuestras tribulaciones no se comparan con las de otros hermanos. Y con esto no quiero decir que no se padezcan o se sufra por ellas. Pero, por ejemplo, nosotros no perdimos ningún reino, nosotros no sufrimos un golpe de estado, nosotros no somos perseguidos por nuestro hijo que usurpó nuestro reino, ni somos fugitivos, ni tampoco quieren quitarnos la vida una multitud como la arena que está a la orilla del mar. Y no quiero, hermanos, que me malinterpreten. Lo que simplemente quiero enfatizar es que hay problemas o dificultades o tribulación de todo tipo y de diferentes niveles, pero ninguna es más grande que Dios, ni ninguna que Dios no pueda resolver. Comparando con otro puede ser mayor o de menor grado, pero ninguna esta tribulación será mayor que Dios a tal grado que nos lleve a alejarnos de Dios buscando una salida en algo más que no sea Él, en vez de venir a Él. Ninguna dificultad, por grande que ésta sea, nos debe llevar a buscar en alguien o en algo más la salida. Ahora, claro que debemos actuar y buscar opciones, para que pero estas no deben ser contrarias a Dios, sino siempre buscando, orando, alabando y sometiéndonos a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, como lo hizo David en este salmo. Y lo que quiero decir con esto es que la misericordia, la compasión, el amor y la fidelidad de Dios siempre serán mayores, trascenderán a esta vida, y aunque este salmo no se invita a adorar a Dios, o no se exhorta a que lo busquemos, sí describe, hermanos, la relación tan personal y profunda que el salmista tiene con Dios en momentos de tribulación, y esto debe motivarnos a hacer esto cuando estamos en aprietos nosotros también. De la misma manera nosotros debemos depender y confiar en Dios. El Dios de David es el mismo Dios en que confiamos ahora, no ha cambiado. Él es inmutable, es el mismo Elohim. Debemos buscarlo en alabanza y adoración cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Él tiene todo el poder para solucionarlo. Claro que si Él quiere, hermanos. Él es el que nos sostiene con el poder de su diestra. No desmayemos, hermanos. Con esto hemos visto al Dios Todopoderoso. Pasemos ahora a ver un nuevo motivo más para confiar en Dios. El siguiente motivo es confiar en Dios porque ha sido nuestro socorro. Esto lo vamos a ver en la segunda estrofa, versículos del 5 al 8. Veamos el versículo 5. El salmista prosigue. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Ahora su confianza está en que un día, lejos de este desierto, Dios los saciará de delicias. Utiliza una metáfora para comparar un alimento, que es el tuétano de los huesos y la carne jugosa. Así compara la satisfacción y el consuelo espiritual que recibirá su alma cuando lo rescate Dios de esta prueba.
Este tipo de comidas es un tipo de comida espiritual. David tiene en mente la grasa y la carne de los animales que eran sacrificados, que se ponía sobre el altar. Esto no es más que mostrar el deseo del salmista que tiene de encontrarse con este Dios en el santuario. Y entonces le dice, con labios de júbilo te alabará mi boca. Con los labios llenos de gozo, David cantará alabanzas a Dios. Solo que estas alabanzas rebosante de júbilo no será la alabanza que ahora levanta a Dios con los brazos hacia el cielo de lamento y de tristeza, sino que su alma será saciada por completo del favor y misericordia del Dios que lo ha ayudado. Te alabará mi boca, le dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho. David ha estado reflexionando, está meditando, recordando las maravillas, la bondad, la misericordia de Dios en la madrugada. Desde que inició a alabar a Dios en este salmo, David sigue en la oscuridad de la noche, en su lecho, en su cama, meditando acerca de Dios. Prosigue en el versículo 6. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esto significa que David pasó gran parte de la noche absorto en la meditación de Dios. Durante largo tiempo, desde la noche y hasta la madrugada, como nos ha pasado seguramente a alguno de nosotros, David se ha dado el tiempo, se ha dado a la tarea de meditar, ha masticado sus pensamientos una y otra vez como mastican los rumiantes su alimento, una y otra vez reciclándolos, purificando su mente, reforzando sus pensamientos como quien pone un escudo protector para rechazar ideas contrarias de Dios. ¿Y qué es en lo primero que quizá esté pensando? Bueno, quizá esté pensando en cómo Dios lo ha rescatado y lo ha mantenido con bien en el desierto. Quizá pensó cómo Dios lo había rescatado y lo escondió, porque Dios pudo no haberlo hecho. Pero si estaba en el desierto, fue por la misericordia del Dios que lo mantenía ahí. David se pudo haber quejado, pudo haber maldecido a Dios por su desgracia, pudo haber culparlo, e incluso pudo haber actuado pecaminosamente, pero no fue así, sino que su misericordia era acorde a la voluntad de Dios. Y esto era lo que meditaba. Veamos un ejemplo de esto y del comportamiento de David mientras estaba pasando por esta prueba, cuando estaba huyendo hacia el desierto, para conocer qué es lo que había en su corazón. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, y veamos el capítulo 16, versículos 5 al 14. Segundo de Samuel 16 del 5 al 14 dice así, hermanos, ya están ahí. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Perdón, hermanos. Perdón. El cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual has reinado. Y tú, Jehová, ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi rey, a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien para sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por un lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo.
Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí, descansaron en el desierto, hermanos. Entonces, todo cuenta, hermanos, mientras estamos pasando la prueba. Cómo actuamos previamente, cómo actuamos durante y cómo actuamos después de la prueba. Porque bien pudo haber dicho el rey, pues tráigame su cabeza. Pero David fue un hombre con un corazón parecido al de Dios. También nosotros debemos actuar sin pecado mientras pasamos por alguna tribulación. No debemos dejarnos guiar por el pecado durante la tribulación, sino más bien debemos meditar y recordar, como lo hizo David, todas las veces que el Señor nos ha socorrido, hermanos. Dios nos ha socorrido hasta el día de hoy, no nos ha dejado. Debemos meditar en esto para que nuestros pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios y para que purifique nuestra mente de sentimientos que no son de Él y nos cimienten en nuestra fe. Tal como lo hizo el salmista, nosotros debemos meditar una y otra vez en Dios, en sus promesas, en su fidelidad, en su amor, que nos ha alcanzado, que no nos ha dejado, que nos ha socorrido, que ha sido nuestra defensa en tiempos difíciles, nuestro alto refugio, nuestra fortaleza. ¿O no ha sido eso, hermanos? De esta manera, nuestra confianza en Dios se fortalecerá y aprenderemos a depender solamente en Él, porque Él es fiel y no nos ha dejado, y hermanos, tampoco y nunca nos dejará. Después de haber meditado largo rato en Dios, el salmista prosigue en el versículo 7, porque has sido mi socorro. David ha meditado en cómo Dios ha acudido en su ayuda y auxilio, y en otras ocasiones, y ese socorro se ha extendido hasta este momento. Quizá, hermanos, vino a su mente cómo Dios lo ayudó con el gigante Goliat, o cómo lo ayudó a derrotar a los amalecitas y recuperó todo lo que ellos le habían robado. Quizá es probable que también haya meditado en cómo Dios le había preservado su vida años atrás en este mismo desierto, escondiéndose para que Saúl no lo matara. Quizá meditaba en todo eso. Y así en la sombra de tus alas le dice, me regocijaré. Luego David utiliza una metáfora para explicar la protección y el cuidado. Este tipo de recursos literarios son comunes en la literatura poética y en la profética. David está utilizando una figura conocida como un zoomorfismo, la cual le atribuye a Dios cualidades de animales con el fin de explicar alguna verdad sobre un atributo divino, en este caso unas alas. No significa tampoco que o quiera suponer que David, que Dios tiene alas, sino más bien el salmista está diciéndole a Dios con un lenguaje metafórico para referirse al cuidado protector de Dios, tal como lo haría un ave madre que protege a sus polluelos. Así también Dios protege y cuida bajo su refugio o bajo su sombra a su pueblo. Sin embargo, hermanos, es muy probable que David no se esté refiriendo en este caso a la metáfora de ser protegido por las alas de un animal, como por ejemplo una gallina, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 23:37, hablando sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Sino más bien como una metáfora de las alas de los querubines representadas en el arca del pacto. Ya vimos en el versículo 2 cuando David desea ver el poder y la gloria de Dios y se refería a verla cuando la vio en el santuario donde había colocado el arca del pacto de Dios. Y en el Salmo 61:4, el cual se le atribuye también a David, escribió: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Bueno, estos son dos ejemplos con los que nos podemos pensar que era bajo las alas de los querubines a los que se refería David. Sin embargo, ya sea bajo la sombra de las alas de un ave o bajo la sombra de las alas de un querubín, David está utilizando esta metáfora para señalar el cuidado protector de Dios. Y en esta protección y seguridad de Dios, David se regocijaría. Estaría gozoso, lleno de júbilo. Según parece el verbo aquí, se refiere a cantar, gritando canciones a viva voz en alabanza a Dios. Está mi alma apegada a ti, dice en el versículo 8.
El alma de David se agarra, se aferra por la persecución a su Dios. A pesar del momento y de lamento y desesperanza, el salmista sigue siendo fiel a Dios. Aquí vemos que entre David y Dios hay una relación de amor muy personal. El alma de David está cerca de Dios y su alma no lo puede dejar, incluso cuando parece que Dios lo ha abandonado. Pero sigue diciendo, tu diestra me ha sostenido. David está utilizando aquí otra figura literaria conocida como un antropomorfismo. Le está atribuyendo a Dios órganos humanos y en este caso una mano derecha, con la finalidad de comprender que la mano de Dios, la mano derecha de Dios, la cual representaba un lugar de honor, le había impartido fuerza, que su mano derecha lo sostenía con el poder y con vigor. La diestra de Dios es quien ha mantenido al salmista. David utiliza un tiempo verbal aquí que expresa una acción concluida que se extiende hasta el presente. Es decir, que la providencia de Dios ha sostenido a David en otras ocasiones y lo sigue sosteniendo hasta este momento. Dios no lo ha abandonado. La confianza de David es que Dios no lo abandonará, sino que lo socorrerá esta vez también. La diestra de Dios, hermanos, es la seguridad de Dios para David y era también la seguridad para su pueblo. Dios le había dicho a Israel, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y sin embargo, hermanos, a pesar de esto, hay personas que cuando pasan por tribulaciones ponen su confianza en otros hombres. Hay quienes buscan el socorro en alguien más que no es Dios. En el libro de Isaías, si me acompañan a Isaías 30, los versículos 1 al 3, podemos ver cómo Dios no le agrada que se confíe más en otro que no sea Él. Dios puede convertir esta falsa ayuda en condenación. Hermanos, Isaías 30 del 1 al 3. Dice así, Isaías 30 del 1 al 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Así que, hermanos, mejor tomemos la diestra de nuestro Dios como lo hizo el rey David. Hasta aquí hemos visto cómo nuestra confianza en el Dios Todopoderoso cuando pasamos por tribulación nos ayuda a depender más de Él. En el punto 1 también hemos visto que en los momentos difíciles podemos y debemos meditar en la fidelidad de nuestro Dios Todopoderoso, reflexionar en los momentos cuando nos ha socorrido y auxiliado y aunque parezca que nos ha abandonado, Él nos sostiene de su mano derecha. Esto nos ayudará también a fortalecer nuestra confianza y depender solamente en Él. Ahora, hermanos, veamos una vez veamos un punto más que es confiar en Dios por su justicia. Este es el último punto, confiar en Dios por su justicia. Esto lo vamos a encontrar en la última estrofa, los versículos de 9 al 11. El salmista empieza diciendo, bueno, aquí hay que hacer una acotación antes, hermanos. En esta última estrofa, el salmista cambia su sentimiento de desesperación y lamento individual por ser perseguido y ahora va a dirigirse hacia sus enemigos con versos que son aparentemente imprecatorios. Y así pone su confianza en la justicia de Dios. Los salmos imprecatorios, hermanos, imploran a Dios por la defensa y la venganza de los santos perseguidos y por el justo castigo de los impíos perseguidos. Sin embargo, debido al carácter tranquilo del salmo, como lo hemos venido viendo, hay quienes consideran que la traducción de esta última estrofa no son expresiones imprecatorias, sino más bien son predicciones. Si es el caso,
hace que se intensifique y se magnifique el castigo que con seguridad tendrán los enemigos de David. Ahora el salmista le expone sus enemigos a Dios, a este Dios todopoderoso, a este Dios que tiene una relación tan íntima con él y que los tiene sostenido de su mano derecha. Señalará a quienes por su causa él, David, el rey, ha tenido que retirarse al desierto y padecer esta tribulación. Y qué miedo, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El salmista inicia: pero los que para destrucción buscaron mi alma. Aquí David se enfoca en el problema, en la razón por la que ha estado angustiado este tiempo. Esta es porque sus perseguidores buscan su alma, su vida para destruirla, es decir, buscan matarlo. Algunos estudiosos consideran esta traducción un poco difícil de interpretar. Esta frase que dice para destrucción. Esta parte podría traducirse mejor así: por otra parte, aquellos que para su propia ruina buscan mi alma, o para su propia destrucción. Y como no, imagínense, hermanos, meterse con el Hijo de Dios, con un Hijo de Dios. Charles Spurgeon, en su libro El Tesoro de David, comenta a este respecto que todo golpe dirigido a los fieles, dice Spurgeon, todo golpe dirigido a los fieles va a repercutir en el perseguidor. El que golpea a un creyente clava un clavo a su propio ataúd. Fin de la cita. David está entonces, hermanos, implorando a este Dios poderoso, al Dios que le ha socorrido hasta ahora, para que juzgue a estos impíos, y dice: caerán en los sitios bajos de la tierra. Él sabe que no ha actuado injustamente. David sabe que él no ha actuado injustamente. Por lo tanto, estos que lo persiguen caerán. Dios los hará caer e irán a los sitios bajos de la tierra. Es probable que David se esté refiriendo aquí al Seol. Les pasará a sus enemigos lo mismo que les pasó a la banda de Coré. Según como hemos visto, los humanos que van al Seol, hermanos, a las partes bajas, van a las habitaciones de los paganos y seguidores sin fe para esperar el día en que serán juzgados. David continúa diciendo en el versículo 10: los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Esta es la sentencia que pronuncia David sobre los que buscan el alma de los justos para destruirla. Será derramada su vida por el poder de la espada y no tendrán entierro, porque sus cuerpos muertos serán devorados por animales carroñeros, animales que comen carne descompuesta. Veamos, hermanos, si me acompañan al 2 de Samuel 18, del 6 al 15, 2 de Samuel 18, del 6 al 15, veamos el cumplimiento de esta palabra. Segundo de Samuel 18, del 6 al 15, dice así: salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se liberó la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se halló allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Versículo 10. Viendo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab: aunque me pasaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Taí, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues
que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y los 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Hermanos, pongamos delante de Dios nuestra tribulación. Confiemos en la justicia de Dios. Quizá hayamos sido, hermanos, vilipendiados, quizá hayamos recibido ofensas o injurias, infamias o calumnias, quizá estemos sufriendo alguna persecución para despedirnos quizá del trabajo o estemos pensando en algún tipo de tribulación. Sin embargo, aprendamos con su ejemplo a depender y esperar en Dios, el ejemplo de David. Y si ha habido circunstancias en nuestra vida que nos lleven a sufrir y a padecer, o a llorar, o estar tristes y deprimidos, o enojados, o desconcertados y frustrados, y quizás nos hayamos visto impotentes por la injusticia de hombres malvados o embusteros, debemos, hermanos, reconocer que nuestra confianza en Dios es que si estos malvados no se arrepienten, ellos recibirán el justo castigo de Dios por sus hechos. De manera que debemos orar por ellos. Quizá el Señor les dé el don del arrepentimiento como nos lo ha dado también a nosotros. Y ya al final, en el versículo 11, dice el salmista: pero el rey se alegrará en Dios. Aquí el salmista se identifica como rey. El rey David se alegrará por la justicia que Dios le haga a los impíos. El rey que ahora está desterrado de Jerusalén, escondido como un prófugo en el desierto, y vive entre chacales, y ahí se regocija y alaba a Elohim, mientras que sus enemigos son los que caerán presas de estos chacales posteriormente. Dios es un Dios justo y juzga con justicia y verdad. Los que ponen su causa en Dios y esperan su justicia se alegrarán como el rey David, porque su justicia es sin pecado, y él dará el justo pago a cada persona conforme a sus propios hechos. Entonces debemos alegrarnos y confiar en la justicia de Dios. Finalmente dice: será alabado cualquiera que jura por él. Aquí parece que hay otro problema para poder traducir este texto. En primer lugar, porque no se entiende con claridad por quién se jura, si por Dios o por el rey. Si es por el rey, se refiere a comprometerse con él y tenerle obediencia. Pero parece más indicar que se trata de jurar por Dios o estar completo con él. Solo el que jura por Dios se gloriará porque le reconocerá. Y David termina su alabanza diciendo: porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Su boca será silenciada por Dios. Finalmente su justicia prevalecerá debido al carácter y propósito de Dios. Esta es la esperanza del salmista. Esperen la justicia de Dios, y debe ser nuestra confianza confiar en Dios por su justicia. Hermanos, busquemos en oración y alabanza al Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas. Meditemos en cómo nos ha socorrido hasta este día para que nuestros pensamientos se enfoquen y se alineen a sus pensamientos, y esperemos en su justo juicio. Que este salmo nos ayuda a confiar y a depender más de Dios cuando estamos pasando por alguna tribulación. Como dije, tal vez nos hayan robado, nos hayan defraudado, se hayan burlado de nosotros, o quizá se junten los malvados para lastimarlos, o nos estén persiguiendo esperando el momento en que caigamos, o incluso, no lo sabemos, quizá estén deseando quitarnos la vida. Nuestra confianza es que Dios, el Dios poderoso que mora en las alturas, el Dios de David, el Dios inmutable que nos ha socorrido hasta hoy, mira desde los cielos, pesa los corazones, Él juzga justamente y pagará a cada uno conforme a sus obras. Por esta razón, hermanos, el llamado es a que no seamos nosotros
los que estemos actuando injustamente, que no seamos nosotros el motivo por lo que algunos hermanos estén orando pidiendo justicia, que no seamos nosotros los que hayamos defraudado, que no estemos nosotros intentando burlarnos de algunos hermanos o de algunas personas, que no seamos nosotros los que ignoremos el justo juicio de Dios. Que no seamos nosotros los que ofendemos, los que injuriamos, los embusteros y calumniadores, porque nos enfrentaremos con este Dios todopoderoso. De ser así, hermanos, la única manera de salvarnos es que nos arrepintamos. Porque para esto, hermanos, lo sabemos bien, envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo, para que por la justicia de Cristo los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados y sus malas obras se reconcilien con Dios, y este Dios poderoso, santo y justo perdone todas nuestras transgresiones por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este salmo, Señor Dios, por la aflicción que hiciste pasar a tu siervo David, para que a través de ella, Señor, y de su sufrimiento y de su persecución, nosotros y todos los que hasta hoy, a lo largo de los años, han leído este salmo y se han, Señor, regocijado, al igual que tu siervo David, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque Padre Celestial, tú eres el que moras en las alturas y eres el Dios inmutable y fiel. Que Padre Celestial, algún día juzgarás a vivos y a muertos, Señor. Y que Padre Celestial, tú, Padre Celestial, has dado una escapatoria para todos los que se arrepienten, que es tu Hijo Jesús. Ayúdanos a poder depender de Él, nosotros que confiamos y que conocemos de tu Hijo. Si nosotros hemos actuado injustamente, si hemos actuado mal, Señor, perdónanos. Y que la sangre de tu Hijo nos limpie de todo pecado. Asimismo, Señor, todos los que nos han injuriado, los que nos han ofendido, ayúdanos para que podamos ser como tu siervo David, que al ser apedreado, Señor Dios, no actuó mal. Ayúdanos así a actuar con nuestros enemigos, pidiendo por ellos, para que quizá algún día, Señor, si es tu voluntad, tú también puedas entregarles el don del arrepentimiento como lo hiciste algún día con nosotros. Porque nosotros reconocemos que fuimos algún día, Señor Dios, enemigos tuyos, y que ahora, Señor Dios, podemos sentarnos en tu mesa, Padre, no por nuestra justicia, sino por la justicia de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias por ello, Señor. Amén. Gracias, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta. Bien, hermanos, si no, pues podemos dar por terminado. Ah, sí, perdón, hermano Luis Buenas noches, Hernández. hermano Gamaliel. Bueno, hermanos, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? No te había visto tomando Bien, levantada, gracias, dime. no te preocupes. Mira, pues solamente agradecerte por la hermosa explicación y exhortación que nos das a través de la palabra. Es muy hermoso saber cómo el rey David en los momentos de angustia no solamente confiaba en el Señor, sino que conocía al Señor y lejos de desviarse o centrar su mente en el problema, la centraba en glorificar a Dios y en depender de Él, ¿no? Entonces es un ejemplo también para nosotros como varones, a veces como líderes de la casa, pues tenemos le contamos a todos nuestros problemas menos al Señor, ¿no? Entonces creo que esto nos enseña a depender más de Él y también pues se vale pues pedir la consejería, pero también recordar que la consejería no es para resolver problemas, sino para que nosotros seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en medio de la prueba y así pues seguir mirando al Señor en medio de esa situación, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermano, fue bastante bendición y pues hay mucho que meditar. Gracias. Gracias, hermanos. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando lo estudiaba, la relación tan estrecha de David
con Dios, ¿no? A veces es muy difícil que nosotros pasemos por tribulaciones y aún así estar plenamente confiados y tomarnos de su mano y se veía esa relación tan estrecha de David con Dios. Entonces, eso es algo con lo que me quedé y espero que, así como lo dices, hermano Luis, también tú te hayas quedado con eso y seguir creciendo en el Señor. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más, hermanos? Muchas gracias, hermano. Mario Merino, gracias a Dios. Pues si no, hermanos, podemos dar por concluida esta reunión. Esperemos el próximo miércoles que esté con nosotros el pastor Héctor. Muchas gracias. Les agradezco mucho su tiempo. Que Dios los bendiga, hermano. Bendiciones. Gracias, Gama. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches, Mike. Gracias, Buenas hermano. noches a todos. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. hermano. Descansen. Buenas Que Dios noches, los hermanos. bendiga. Gracias, hermano. Conectan a la oración. Sí. Sí, nos conectamos. Gracias. Buenas noches. Descanse. Sí. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Descansa.